Clara ajustó la manta sobre su hija dormida. La pequeña dormía tan dulcemente, tan tranquila. La niña se sentía protegida, con su madre cerca. Para una pequeña que recientemente había cumplido 1 año, no hacía falta más para estar feliz. Clara se esforzaba por ofrecerle a su hija toda la protección y todo lo necesario para una infancia feliz. Sí, la responsabilidad no era poca. Pero cuando supo por primera vez de su embarazo, ni siquiera había pensado en que ser madre implicaba una responsabilidad tan enorme. Probablemente porque a su lado estaba Diego, el padre de su hija, y se daba por sentado que todas las preocupaciones y tareas serían compartidas, lo que haría que no fueran tan pesadas. Clara creía que Diego sería un padre maravilloso. Él lo había prometido. Fue precisamente Diego quien soñaba con tener un hijo, quien lo pedía, quien quería convertirse en padre lo antes posible. Clara, por su parte, habría esperado un poco más, hasta que estuvieran más estables, con una casa propia. Pero su esposo la convenció de que muchas personas viven en casas alquiladas y aún así se convierten en padres. Todo llegará con el tiempo, aseguraba él. Ahora es la mejor edad para ser padres, y los hijos son un gran motivador para lograr algo. Diego hablaba con entusiasmo y convicción, y Clara, sin darse cuenta, comenzó a compartir su punto de vista. En ese entonces confiaba mucho en él y consideraba que todo lo que decía su esposo era la verdad absoluta. Clara tenía una historia complicada. Creció sin madre, ya que ésta falleció el mismo día en que Clara nació, en un parto difícil. Al principio, su padre y su abuela materna, Carmen, se encargaron de criarla. Pero luego solo quedó su padre, ya que la abuela falleció cuando Clara aún era muy pequeña y apenas la recordaba. Poco después, apareció en la casa Isabel, la mujer que su padre llevó al hogar. No era fácil para él combinar el trabajo con el cuidado de una niña pequeña, y los sentimientos también jugaban un papel importante. Clara veía que su padre estaba realmente enamorado de Isabel y, en cierto modo, sentía envidia. Su padre ahora rara vez le prestaba atención, dedicándosela primero a su nueva esposa y luego a los hijos que tuvo con ella. Clara, de alguna manera, quedó relegada a un segundo plano. Así, Clara tuvo una madrastra y, al principio, parecía que entre ellas se estableció una relación cálida y afectiva. A Isabel le encantaba salir a pasear con su hijastra, vestirla como si fuera una muñeca. Le gustaba su nuevo rol de madre y esposa. Isabel siempre había deseado casarse, pero por alguna razón no lo había conseguido. Sus amigas ya tenían hijos, mientras que ella no y ahora tenía una familia. Un esposo atractivo, que no bebía, con buenos ingresos para los estándares de su pequeño pueblo, y además una hija adoptiva, una niña hermosa y dulce, como una muñeca, de la que Isabel había soñado desde pequeña. Luego, Isabel tuvo su propia hija, la pequeña Sofía. Clara se alegró sinceramente por su hermana, un ser querido, algo que era una gran felicidad. Pero pronto se dio cuenta de que su madrastra, y lo que era más triste, su padre, ahora dirigían toda su atención y amor hacia Sofía. Isabel se sumergió por completo en su tan esperado papel de madre. A Clara solo le llegaban órdenes cortas y reproches por ser demasiado ruidosa, por no lavar los platos, por no ordenar su habitación. Su padre llegaba del trabajo, saludaba a su hija mayor con indiferencia, apenas mirándola, y se apresuraba a la cuna de Sofía. Junto con Isabel, hablaban en voz baja sobre cómo había pasado el día la pequeña y admiraban a su tesoro. Clara intentaba unirse a ellos, también quería a su hermanita, pero pronto comenzaba a sentirse fuera de lugar. Era como el quinto pasajero en un coche de 4 plazas para esa familia. 2 años después del nacimiento de Sofía, Clara tuvo un hermano, Lucas. Entonces, su padre se llenó de alegría. Un hijo varón, el heredero, el orgullo y el apoyo. La madrastra también adoraba al pequeño. Clara se convirtió en algo así como una niñera para Sofía. Isabel no preguntaba si tenía deberes, clases después de la escuela o si quería salir con sus amigas. Si Isabel necesitaba tiempo libre, Sofía era entregada a Clara sin discusión. Y cuando Lucas creció, Clara ya cuidaba de 2 pequeños, sin recibir ningún agradecimiento por su esfuerzo. Esto no era fácil. Seguir a 2 pequeños adorables pero muy activos y curiosos requería estar siempre atenta. Sofía y Lucas eran los favoritos de su padre, cuyos ojos brillaban de una manera especial cuando los miraba. Isabel tampoco podía contener una sonrisa al interactuar con los niños. Pero Clara, ella era como una extraña en su propio hogar.
Su opinión no importaba, sus problemas no interesaban a nadie, y sus deseos y sueños nunca eran tomados en cuenta. Clara se acostumbró a estar en un segundo plano. Le molestaba, le resultaba incómodo, pero no podía ganarse el cariño de Isabel. Intuía que el ambiente en la casa lo marcaba su madrastra. Si Isabel llegara a quererla, su padre también sería más cálido con ella, pero no había manera de llegar al corazón de Isabel. Pronto, Clara dejó de intentarlo. Clara ya estaba en 9º grado cuando decidió que, costara lo que costara, después de terminar la secundaria ingresaría a un colegio técnico. No soñaba con una universidad, sabía que los adultos no la mantendrían tanto tiempo. Quería obtener una profesión rápidamente, ponerse de pie e irse de una familia donde se sentía una extraña. Incluso Sofía y Lucas, al crecer, comenzaron a tratar a su hermana mayor como lo hacían sus padres, como alguien de segunda clase, casi como una sirvienta gratuita. Clara se dedicó a estudiar. Fue difícil, los últimos años apenas había prestado atención a las lecciones, con tantas tareas domésticas y preocupaciones por su madrastra y su padre. De ser una buena estudiante, pasó a sacar notas mediocres. Pero ahora Clara se esforzaba por recuperar el tiempo perdido, estudiando en la biblioteca escolar, hojeando libros de texto. Allí había paz, tranquilidad, nadie podía obligarla a limpiar la habitación de los pequeños o sacarlos a pasear. En resumen, Clara logró lo que antes consideraba imposible, mejoró sus notas, rindió bien los exámenes, y los profesores la elogiaron. Pero su padre e Isabel, como siempre, no notaban los logros de Clara. Por primera vez, Clara actuó en un escenario con un grupo de danza, mientras Lucas aprendió a andar en bicicleta de 2 ruedas. A ellos no les importaba Clara. Los años de estudio pasaron rápido. Clara regresaba a casa de noche, prefiriendo hacer sus tareas y prepararse para los exámenes en casa de nuevas amigas o en la biblioteca. Así tenía más posibilidades de terminar sus estudios. Le gustaba aprender, lo hacía con facilidad y placer. Cada día comprendía más claramente que había elegido el camino correcto. Quería empezar a trabajar pronto. Clara sabía que sería una excelente maestra de primaria, y las prácticas en las escuelas solo confirmaron su convicción. Los niños escuchaban a Clara con atención, ella sabía cómo conectar con cada uno, incluso con los alumnos considerados difíciles por otros profesores. Sus clases eran fáciles de entender, y los niños las absorbían con interés. Clara estaba ansiosa por empezar a trabajar, y casi con la misma intensidad quería mudarse de la casa de sus padres, ser independiente y no sentirse más una extraña en su propio hogar. Al recibir su diploma, Clara reunió sus cosas y partió hacia una nueva vida. Su madrastra probablemente suspiró aliviada, por fin no habría un residente de más en la casa, por fin podrían vivir los 4 como una familia unida y fuerte. Su padre también parecía alegrarse. Bien hecho, Clara, ya no eres una niña, no puedes seguir dependiendo de nosotros. No cuentes demasiado con nuestra ayuda financiera, somos adultos, acabamos de hacer una reforma, así que no podremos ayudarte en nada. Clara asintió. Para entonces, ya había entendido que estaba sola, que no podía esperar ayuda de su familia, que nadie la quería ni se preocupaba por ella. Incluso la casa donde creció estaba a nombre de su padre e Isabel. La astuta madrastra se había asegurado de que todo estuviera arreglado para que Clara no heredara nada. Clara dejó su hogar con una mochila ligera al hombro y una pequeña suma de dinero en el bolsillo, ahorrada de su beca durante el año. Ese dinero debía alcanzar para alquilar una habitación modesta en la ciudad, lo que sería su mayor gasto. Clara podía alimentarse de manera muy económica. Clara logró alquilar una habitación en un dormitorio compartido. Sus primeros vecinos fueron trabajadores migrantes que no hablaban español y una familia numerosa con problemas de consumo. Las paredes del antiguo barracón eran delgadas, el papel tapiz se desprendía en pedazos y los suelos crujían sin piedad. Lo más incómodo era que la cocina y el baño eran compartidos por todo el piso. Las condiciones eran difíciles de considerar siquiera aceptables, pero, sorprendentemente, Clara se sentía feliz y libre. Ya no tenía que soportar las críticas de Isabel ni la indiferencia de su padre. No necesitaba esforzarse por complacer a todos, ni sentirse responsable o fuera de lugar. Clara esperaba no quedarse allí mucho tiempo. Encontraría un trabajo, podría alquilar un apartamento propio, aunque fuera pequeño, pero independiente, y entonces comenzaría una vida realmente maravillosa. Clara se puso a buscar empleo. Tenía un diploma con honores y excelentes recomendaciones de los directores de las escuelas donde había hecho sus prácticas.
Ardía en deseos de trabajar, de enseñar a los niños. Pero se encontró con dificultades para las que no estaba preparada. En los colegios privados y liceos, donde ofrecían buenos salarios, buscaban empleados con experiencia. Clara no había trabajado ni un solo día. Estaban dispuestos a contratarla en algunas escuelas públicas, pero los salarios eran tan bajos, considerando que no tenía experiencia, que apenas alcanzaban para sobrevivir. Hay que empezar por algo, dijo la directora de una de esas escuelas, donde faltaban maestros de primaria, intentando convencer a la joven graduada. Trabaja un poco, ganas experiencia, y luego te darán aumentos. ¿A dónde vas con tanta prisa? Todo está por delante. Clara negó con la cabeza. La directora no conocía su situación. Clara no podía esperar. Necesitaba dinero. La joven casi cayó en la preocupación. Tenía un plan claro, una idea precisa de cómo sería su vida, pero ahora todo se derrumbaba contra la realidad. Quedarse mucho tiempo en el dormitorio era simplemente peligroso con esos vecinos. El dinero ya no alcanzaba ni para comida. Clara necesitaba un salario mucho mayor al que le ofrecían. Decidió probar en un área completamente diferente. Clara comenzó a trabajar como vendedora en un mercado. La contrató Elena, una mujer de mediana edad que tenía varios puestos en el mercado. Elena vendía ropa que compraba a bajo costo en una fábrica en Turquía. Los productos eran de calidad, y como estaba abriendo nuevos puestos, necesitaba vendedores. Vender en el mercado no era lo que Clara soñaba. Quería enseñar a los niños, ver sus ojos curiosos cada día, responder a cientos de preguntas, crear guiones para las festividades de la clase. No había abandonado su sueño, no. Consideraba que trabajar en el mercado era solo un primer paso. Clara planeaba ahorrar dinero para alquilar un apartamento por un año y luego conseguir un trabajo en una escuela, aunque fuera con un salario bajo. No importaba, lo principal era ser maestra. Todo lo demás vendría después. Elena le pagaba bien a Clara, y la joven también recibía un pequeño porcentaje de las ventas, lo que motivaba a los vendedores a trabajar con más entusiasmo. El trabajo no era complicado. Lo único que molestaba era la responsabilidad material y el esfuerzo de cargar los bultos con mercancía no vendida al almacén al final del día. Fue precisamente por esos bultos que Clara conoció a Diego. Esa noche, Clara no esperó la carretilla que los vendedores usaban para transportar las cosas pesadas. Tuvo que arrastrar una enorme bolsa de tela por el suelo, levantarla era imposible. No había opción, así que se puso guantes para no lastimarse las manos con las asas y comenzó a arrastrar su carga. Al principio no fue tan mal, pero luego le dolieron la espalda y las piernas, y veía puntitos ante sus ojos. Como si fuera poco, no había nadie alrededor que pudiera ayudar. El mercado estaba silencioso y desierto, difícil de creer que apenas un par de horas antes estaba lleno de vida. De repente, una voz dijo, ¿pero qué haces? ¿Por qué una chica tan frágil como tú lleva algo tan pesado? Clara se giró. Un joven alto y atractivo se acercaba, con cabello castaño ligeramente ondulado, ojos verdes risueños, una camiseta que dejaba ver sus músculos definidos y jeans azules. Todo le sentaba increíblemente bien. Más tarde, Clara supo que Diego estaba paseando con amigos cerca del mercado y la vio a través de las rejas, arrastrando su carga como una hormiga obstinada. A Diego no le gustó la escena, una chica frágil y bonita con un bulto pesado. Así que ofreció su ayuda. Clara aceptó aliviada. Sabía que no tenía fuerzas para llegar al almacén. Diego llevó la bolsa como si fuera un simple paquete de supermercado, con los músculos de sus brazos tensándose claramente. Era evidente que el joven practicaba algún deporte. Luego Clara descubrió que Diego iba al gimnasio. Muchísimas gracias, sonrió Clara a su ayudante cuando la bolsa llegó al almacén. No hay de qué, siempre es un placer ayudar a una chica, especialmente a una tan guapa, respondió Diego. Clara sintió que se sonrojaba. Ese cumplido de un desconocido encantador la impresionó profundamente. De repente, quiso que él le preguntara su nombre, y como si leyera sus pensamientos, Diego propuso presentarse. Apenas momentos antes, Clara se sentía agotada como un limón exprimido tras un día bajo el sol en el mercado y luego arrastrando ese pesado bulto. Pero cuando Diego sugirió dar un paseo, sintió un impulso de energía, como si le hubieran crecido alas. Caminaron por las calles de la ciudad, hablaron, rieron, se conocieron.
Diego había terminado recientemente la universidad y ahora trabajaba como economista en una empresa de instalación de aires acondicionados. El salario, según él, no era alto, no era lo que soñaba. Pero, ¿qué podía hacer? Sin experiencia, nadie contrataba a un estudiante recién graduado. Clara entendía perfectamente a su nuevo amigo, ella estaba en una situación similar. Solo que Diego tenía el apoyo de su madre, vivía con ella, quien pagaba los servicios y compraba comida. Así, Diego podía permitirse trabajar por poco dinero, pero en su profesión, para ganar experiencia y luego desplegar todo su potencial. Clara, en cambio, tenía que sobrevivir y arreglársela sola, sin esperar ayuda de su padre ni de su madrastra. Diego, al conocer la historia de Clara, sintió aún más empatía por ella. ¿Sabes? Me hace falta alguien como tú, le dijo. Comenzaron a salir. Diego pasaba todos los días después del trabajo por el mercado, ayudaba a Clara a recoger sus cosas y llevarlas al almacén. Luego paseaban, a veces iban al cine, otras veces al parque al otro lado de la ciudad o caminaban por el paseo marítimo tomados de la mano. Diego a veces se quejaba de su jefe estricto, del bajo salario y de que su madre no entendía que él ya era adulto y seguía intentando controlarlo como si tuviera 12 años. Clara lo apoyaba como podía. En ese tiempo, estaba increíblemente feliz. Por fin había alguien a quien no le era indiferente. Diego le regalaba flores, la llevaba a cafés, se interesaba por sus cosas. Era algo tan inusual y tan agradable que a Clara le daba vueltas la cabeza de la emoción. Diego se mudó con Clara. Para entonces, ella ya alquilaba un apartamento decente, un pequeño piso acogedor en un barrio residencial cerca del mercado. El barracón con vecinos dudosos quedó atrás. Todo ocurrió de manera natural. Primero Diego se quedó a dormir, luego poco a poco el apartamento se llenó de sus cosas, un cepillo de dientes, una maquinilla de afeitar, algo de ropa. Clara misma le propuso quedarse para siempre. Le gustaba dormir y despertar en los brazos de Diego, cocinarle el desayuno, sentir su cuidado y amor. ¿Para qué separarse si podían vivir juntos? Diego estaba feliz de poder mudarse de la casa de su madre. Me tiene harto con sus exigencias, le decía a su amada. Por lo que contaba, la madre de Diego era una mujer autoritaria, acostumbrada a tener todo bajo control. Clara incluso le temía un poco de antemano. El trabajo de Diego consistía en hacer cálculos, una tarea aburrida, poco interesante y que no requería alta cualificación. Su salario era 3 veces menor que el de Clara. Ella temía que él se sintiera acomplejado por esto, no quería que nada empañara su relación. Diego decía que era solo el comienzo. Cuando tenga experiencia, encontraré algo mejor. Con mi educación, no es un problema. Solo que a los recién graduados no los contratan fácilmente. Clara asentía a cada palabra de su amado. Él tenía razón. Ella estaba en la misma situación, pero tuvo que trabajar en el mercado porque, a diferencia de Diego, no tenía el apoyo de una familia. La madre de Diego, por estricta que fuera, ayudaba a su hijo, aunque también le hacía muchas críticas. Pero así son los padres, y Clara estaba acostumbrada a eso. Elena, la jefa de Clara, de cabello claro, llamaba a su empleada enamorada tonta. Mira cómo se ha acomodado tu Diego. Trabaja en una oficina de 9 a 5, moviendo papeles, ganando una miseria, sin aspirar a nada más. Primero vivía a costa de su madre, ahora se ha pasado a ti. No es así, lo estás entendiendo mal, defendía Clara su relación. ¿Qué lo entiendo mal? Claro, yo veo a las personas tal como son. Estás equivocada. Responde entonces unas preguntas. ¿Quién paga el alquiler? Yo. ¿Quién llena el refrigerador? ¿De quién es el dinero para la comida? También mío. ¿Y cuál es la contribución de tu adorado Diego al presupuesto? ¿En qué gasta él su dinero? Ayer me compró flores, respondió Clara, y pidió sushi para la cena. Además, paga su gimnasio. Elena solo sonrió y negó con la cabeza de manera significativa. Clara intentaba no prestar atención a los comentarios de que Diego vivía a su costa. Así parecía desde fuera, pero Diego trabajaba, tenía un plan, ganar experiencia y luego buscar un puesto mejor pagado. Era joven, tenía todo por delante. Lo principal era que Diego la amaba.
Siempre se lo decía, y sentir que era importante para alguien era tan agradable que Clara estaba dispuesta a soportar cualquier dificultad temporal. Estaba segura de que eran solo temporales. Elena y los demás no podían entender el valor de los sentimientos mutuos. No habían sentido, como Clara, ser innecesarios y sobrantes en su propia familia. Por eso no podían comprender lo importante y valioso que era estar con una persona amada. Como pareja, Diego a menudo hablaba de lo feliz que estaba. Contigo me siento fuerte, tranquilo, bien. No como bajo la presión de mi madre. Nos entendemos con una sola mirada, es algo increíble, nunca había sentido algo así. Es muy valioso. Clara agradecía al destino por haberle enviado a Diego. A veces, por las noches, Diego salía con sus amigos. Clara no conocía a esos chicos, Diego no los presentaba, pero aceptaba su estilo de vida. No te interesaría, son solo mis amigos, una reunión de hombres. A veces los chicos necesitamos esto, ¿entiendes? Claro que Clara entendía. Le gustaba que su amado valorara la amistad, y que tuviera muchos amigos significaba que era una persona agradable y sociable. Además, Clara no sufría por falta de atención, así que no tenía sentido estar celosa de los amigos de Diego. Una noche, Diego llegó a casa desaliñado, molesto tras un desacuerdo con su madre. Dice que soy irresponsable e infantil, compartía sus preocupaciones con Clara. Mi propia madre me llamó débil, ¿te imaginas? Siempre me critica, desde pequeño nunca he sido lo suficientemente bueno para ella. Todo lo hago mal. Todavía me trata como a un niño incapaz de tomar decisiones adultas. ¿Sabes qué? Casémonos. Clara no podía creer lo que oía. Su corazón se detuvo, como si una mano helada lo apretara. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Casémonos, repitió Diego, más calmado y seguro. Hace tiempo que quiero proponértelo, solo esperaba el momento adecuado. Para Clara, esa propuesta fue una prueba más, la más importante, del amor de Diego. Ahora, por fin, tendría una familia de verdad. Comenzaron a preparar la boda, unas tareas agradables aunque limitadas por las finanzas. Llegó el momento de que Clara conociera a su futura suegra. Temía ese encuentro. Según Diego, su madre era una mujer autoritaria, acostumbrada a controlarlo todo. ¿Cómo recibiría a una nuera con pocos recursos, llegada de un pequeño pueblo de Extremadura? Carmen Dolores invitó a su hijo y a su prometida a cenar. Clara estaba muy nerviosa, pasó mucho tiempo eligiendo un atuendo. Quería verse elegante, refinada y discreta a la vez. Carmen Dolores resultó ser mayor de lo que Clara imaginaba. Era evidente que había tenido a Diego en una edad madura. Los padres de Clara eran mucho más jóvenes. La mujer se comportaba con una cortesía impecable, pero fría, como una reina inglesa. Hablaba con moderación, hacía preguntas, escuchaba. Clara intentaba descifrar si le gustaba a su futura suegra. Carmen Dolores le inspiraba casi miedo. Había trabajado muchos años como jefa de departamento en una fábrica, un puesto de liderazgo que sin duda había dejado su huella. Diego mencionó que su madre tuvo que jubilarse por una condición de salud seria, pero no lo parecía. Tal vez se precipitaron al decidir casarse, dijo finalmente Carmen Dolores. ¿Y eso por qué?, reaccionó Diego de inmediato. Quizá deberías estar más estable, Diego. No ganas lo suficiente para mantener una familia. No estás listo. Clara se quedó helada, con un escalofrío recorriéndole la espalda. No sabía cómo reaccionar. Estaba claro que la madre de Diego estaba en contra de su matrimonio. Sus presentimientos no la engañaron. Seguramente, Clara no le gustaba a Carmen Dolores, demasiado con pocos recursos, demasiado sencilla. Carmen Dolores, es jefa de departamento, que había criado a un hijo digno y le había dado una educación superior, esperaba una mejor pareja para Diego, tal vez la hija de padres influyentes. Pero ahí estaba Clara. Diego discutía con su madre, presentando argumento tras argumento sobre su madurez e independencia. Carmen Dolores cambió hábilmente de tema, y la velada continuó, pero el ánimo de Clara ya estaba arruinado. Su suegra no la aprobaba, y eso quedó claro. Por supuesto, lo principal era que Diego la amaba, pero Clara deseaba que su madre también la aceptara. Más tarde, en casa, Clara y Diego hablaron sobre el encuentro con Carmen Dolores. Quiere controlar mi vida, se quejaba él.
Decidieron no hacer una gran celebración por la boda. Solo se casaron por lo civil y luego cenaron juntos en un restaurante, porque no tenían dinero para una gran fiesta. Diego ganaba muy poco, y el salario de Clara se iba en el alquiler y la comida. Carmen Dolores dijo que sus ahorros se destinaban a su tratamiento. El padre de Clara e Isabel también dejaron claro que no podían ayudar económicamente. Acababan de hacer una reforma en su nuevo piso. Pero a Clara no le importaba demasiado. No necesitaba un banquete, un vestido blanco ni coches decorados. Lo importante era que su amado estaba a su lado. Así, Clara y Diego comenzaron su vida como una verdadera familia. En la vida cotidiana, poco cambió, pero Clara llevaba con orgullo su anillo de bodas y se acostumbraba a su nuevo y extraño apellido. Con Carmen Dolores se veían poco. Diego a veces pasaba por la casa de su madre después del trabajo para recoger cosas o charlar. Ella los invitaba a cenas familiares, pero Clara se sentía incómoda. Carmen Dolores mantenía su actitud fría, reservada y educada, como una condesa viuda. No se metía en los asuntos de los jóvenes, hablaba de temas generales, pero la atmósfera siempre era tensa. Clara siempre quería que esas reuniones terminaran pronto para volver a casa. Pasado un tiempo, Diego sacó el tema de los hijos. Ya llevamos casi medio año casados, dijo una noche durante la cena. Tal vez sea hora de pensar en herederos. ¿Tú quieres un hijo? Clara contuvo el aliento. Ella también soñaba con un bebé, pero había tantas dudas. ¿Por qué no? Siempre he querido un hijo. Saldríamos a pasear, jugaríamos al fútbol. Lo llevaría de excursión, como hace mi amigo Juan con su pequeño. Sería genial. ¿Y el dinero? Un hijo necesita mucho, dijo Clara, abriendo los brazos. Podría haberle recordado las deudas de los servicios, que apenas llegaban a fin de mes, que su piso era pequeño, necesitaba reformas, y que era alquilado con un precio que subía constantemente. ¿Pero para qué? Diego ya lo sabía. Lo entiendo, asintió él. No estamos en la mejor situación, pero es temporal. Puedo encontrar un trabajo mejor. Luego habló largo rato sobre cómo los hijos son un gran motivador, cómo movería montañas por un hijo. Sonaba muy convincente. Además, Clara también quería un bebé. Muchas de sus amigas ya tenían hijos, pequeños adorables y regordetes. Las dificultades económicas eran superables. A su lado estaba Diego, confiable y amoroso, que prometía hacer todo por su familia. Así que, ¿por qué no? Pronto, Clara descubrió que estaba embarazada. Se sorprendió y asustó. No esperaba que ocurriera tan rápido. Pero luego la alegría la invadió. Diego ahora cuidaba aún más de su esposa, compraba muchas frutas, se aseguraba de que no cargara cosas pesadas y cada noche iba al mercado a cerrar para ayudar con las cajas. Clara tuvo que dejar el trabajo mucho antes del permiso de maternidad debido a problemas con el embarazo. El médico insistía en un régimen más tranquilo. En el mercado, tenía que estar todo el día al aire libre, en cualquier clima, estirarse para alcanzar ropa colgada en alto, mover cajas pesadas. En resumen, el trabajo de vendedora de ropa ahora estaba contraindicado para ella. El médico advirtió que esto podría llevar a un parto prematuro. Afortunadamente, Clara había ahorrado un poco de dinero para los días negros, porque ahora no tenía ingresos. Diego seguía ganando un salario miserable, aparentemente buscando un trabajo mejor pagado, pero hasta ahora sin éxito. El trabajo y la responsabilidad me están aplastando, se quejaba Diego después de otra entrevista fallida. A pesar de las dificultades financieras, no tenía prisa por renunciar a las reuniones con amigos, que no eran baratas. De hecho, casi todo su salario se gastaba en reuniones con amigos, y tal vez no solo con amigos. Clara sospechaba que entre esos amigos también había mujeres, a veces escuchaba voces femeninas en el teléfono. Diego prometió mover montañas por el niño, pero claramente no cumplió. Clara tampoco estaba contenta con su apariencia, espinillas en la frente, hinchazón en el cuerpo, un vientre enorme. Ella misma tenía miedo de mirarse en el espejo, pero las bromas de Diego sobre su apariencia eran desagradables. En este momento difícil, Clara anhelaba apoyo y atención, pero nuevamente se sentía sola. Su padre e Isabel, por supuesto, se mantenían completamente al margen. Diego se estaba volviendo cada vez más un extraño para ella, lo que le daba mucho miedo. Carmen Dolores, la abuela del niño,
Estaba ocupada con sus propios problemas de salud, a menudo tenía que ser hospitalizada o ir a un sanatorio, y no tenía tiempo para su nieto. Una vez, Diego, enojado, le contó a Clara que su madre le había dicho que 2 niños eran una carga, que nunca lograría nada. Estas palabras hirientes atravesaron el corazón de Clara como agujas. Resulta que la madre de Diego nunca había aceptado completamente su matrimonio, lo que era muy desagradable y deprimente para Clara. Luego nació Marina, un poco antes de lo esperado, pero no mucho. Su pequeño y frágil cuerpo hizo que Clara olvidara todas sus preocupaciones y penas cuando la tomó en sus brazos por primera vez. Nunca había experimentado tal felicidad. Clara decidió llamar a su hija Marina. Marina miró a su madre con sus pequeños ojos, como si estuviera estudiando su rostro, conociendo a la persona más cercana. Clara casi no podía respirar, llena de amor. Diego, por supuesto, soñaba con un hijo, pero aparentemente estaba contento con su hija. Todavía le enseñaré a jugar al fútbol, dijo riendo a Clara, tomando la pequeña vida de sus manos. Diego organizó una hermosa ceremonia de alta para ellas, globos, flores, música. Carmen Dolores también vino, trayendo un gran paquete para la nueva madre, que contenía no solo regalos para el recién nacido, sino también sorpresas para Clara. Era conmovedor y traía felicidad. Al ver a su nieta, Carmen Dolores mostró una emoción tan fuerte por primera vez. A Clara le gustaba ver esto. Diego y su madre compartieron su alegría, amaban mucho a Marina. Pero el padre de Clara e Isabel no vinieron a verla, estaban ocupados con sus propios hijos y trabajo, lo que no sorprendió a Clara, ya no esperaban nada de ellos, casi eran extraños para ella. La vida cotidiana estaba llena de preocupaciones por el bebé, noches sin dormir y ansiedad por Marina. Marina era una niña llorona, probablemente debido a cólicos u otras razones, a menudo lloraba y dormía poco. Esto era una verdadera prueba para Clara, pero ella trataba de ser fuerte. Diego claramente no coincidía con sus ideas sobre la paternidad. El llanto de su hija no le causaba preocupación, sino irritación. Se iba a dormir al salón, cerrando la puerta, e incluso se ponía tapones para los oídos para no ser molestado por el ruido. Tengo que ir a trabajar por la mañana para ganar dinero, no lo olvides, decía enojado a Clara. Clara no discutía ni se enojaba, sino que se sentía responsable por no poder mantener la calma en la casa. Se sentía como una mala madre. Demasiada responsabilidad recaía sobre sus hombros, pañales sucios de Marina que necesitaban ser cambiados a tiempo, alimentación, visitas al consultorio, procedimientos de desarrollo y tratamiento. Todos los días también había que sacarla a pasear. Marina solo dormía bien al aire libre. A veces Carmen Dolores venía, siempre traía regalos. Sonreía a su nieta, le hablaba en voz suave, y Marina inmediatamente se calmaba. En estos momentos, Clara podía respirar un poco. A pesar de su frialdad y elegancia, Carmen Dolores claramente estaba llena de calidez hacia su nieta. Marina parecía sentirlo, sonreía a su abuela, extendía sus pequeñas manos hacia ella. Carmen Dolores ahora a veces ayudaba financieramente a los jóvenes, comprando comida, ropa y medicinas para Marina, pero sus posibilidades eran limitadas. Tenía una condición de salud seria, la mayor parte de su dinero se gastaba en tratamiento, y físicamente no podía ayudar a Clara con el niño. O quizás no quería. Clara aún lo adivinaba. Carmen Dolores claramente amaba a su nieta, pero seguía siendo fría con su nuera. Probablemente nunca aceptó la elección de su hijo de una esposa inadecuada. Diego, quien prometió mover montañas por el niño, no se esforzaba mucho por cumplir su promesa. Seguía trabajando en un trabajo mal pagado, no quería escuchar sobre trabajos adicionales, y dejó de ir a entrevistas. Estoy cansado, le decía a Clara, estoy agotado. El bebé llora todo el día, no puedo relajarme en casa. ¿Cómo se supone que debo hacer algo en este estado? Diego comenzó a pasar cada vez más noches fuera de casa, desde el viernes por la noche hasta el domingo por la mañana, vagando con amigos, yendo a bares y fiestas. Y Clara luchaba sola con un niño inquieto, a veces ni siquiera tenía tiempo para cocinar, y mucho menos para limpiar. Diego también estaba enojado por esto, la casa siempre está sucia, no hay nada que comer, estoy harto de salchichas con fideos. Estoy muy ocupado, Marina está llorando todo el tiempo, está dentando. ¿Cómo lo hace todo el mundo? Todos tienen niños, pero sus casas están limpias y la comida está cocinada. No es tan difícil mantener el orden si estás en casa todo el día,
decía su esposo. Estas palabras de su esposo hacían que Clara se sintiera aún más inútil y irresponsable. Se esforzaba al máximo, pero aún así no podía hacer nada bien. Un día, Diego anunció que quería vivir separados. Mi madre está en el hospital otra vez, se va a Barcelona por casi un mes. Me quedaré en su casa mientras tanto. Necesito descansar, recuperarme. Trabajo todo el día y luego en casa no hay paz. Diego recogió sus cosas y se mudó. Clara, con un presentimiento interno, supo que era el fin. De alguna manera, inmediatamente pensó en otra mujer. Y resultó ser cierto. Diego conoció a una mujer en un club. Laura era 10 años mayor, divorciada, adinerada e independiente. No tenía hijos de su exmarido, un hombre de negocios exitoso. Laura trabajaba como contadora jefe en una empresa de tecnología, con un salario muy alto. Podía permitirse muchas cosas, incluido un amante joven y atractivo. Diego la conquistó con su apariencia y carisma, lo cual no era sorprendente. Seguía pareciendo un galán de telenovela. Diego ofrecía encanto, ella dinero. Él la invitaba a la casa de su madre, porque Laura no quería llevarlo a su casa con hijos. La relación avanzó rápido. Clara se enteró por las redes sociales de Diego que él estaba en un resort de lujo. Publicó un selfie en una playa increíble, sin decir nada. Laura, cuyo nombre Clara aún no conocía, estaba con él. Diego no respondía sus llamadas. Cuando regresó, estaba bronceado, radiante, pero de alguna manera completamente ajeno. Explicó la situación a su esposa. Por primera vez en mi vida estoy tan enamorado. Estas cosas pasan. No debes retenerme. Nos divorciamos. ¿Y yo? ¿Y Marina?, preguntó Clara desesperada, tratando de pensar cómo seguiría adelante. Su hija apenas tenía 1 año, demasiado pequeña y delicada de salud para el jardín de infantes. Clara no podía trabajar, no tenía de dónde esperar ayuda. ¿Cómo pagaría el alquiler? ¿Con qué compraría comida? El salario de Diego era bajo, pero ayudaba a mantenerse a flote. Los ahorros de Clara se habían agotado hace tiempo. Ella esperaba que las cosas con Diego mejorarían, que era solo una etapa difícil, falta de dinero, un bebé pequeño. Pero eran problemas cotidianos, pasajeros. Todo iba a mejorar, debía mejorar. Clara soñaba con que, cuando Marina creciera un poco, los 3 pasearían juntos por la ciudad, irían a cafés, a parques de atracciones. Pero ahora, ¿qué? Sola otra vez, con un bebé en brazos. La amo, me vuelve loco, continuó Diego, sin parecer entender el desagrado que sus palabras causaban. Los esposos no son propiedad el uno del otro. Y Marina, no dejaré de ser su padre, la ayudaré. Clara negó con la cabeza, dudando mucho de eso. Diego, incluso como esposo, no se esforzaba mucho por la familia. Ahora, con una nueva mujer, era aún menos probable. Diego recogió sus cosas y se fue. Se mudó con Laura, probablemente realmente enamorado. De vez en cuando, aparecían fotos y videos en sus redes sociales de fiestas y resorts. Hay que decir que Diego encajaba perfectamente en ese ambiente. Y Clara se quedó sola con un montón de problemas. Primero, necesitaba comprar medicamentos caros para Marina. Segundo, se acercaba el plazo para pagar el alquiler. La ayuda llegó de donde Clara menos lo esperaba. Una mañana, Carmen Dolores apareció en su apartamento. Era extraño, su suegra nunca los había visitado, siempre eran Clara y Diego quienes iban a su casa. Estaba pálida y algo desorientada. Clara sabía por Diego que Carmen Dolores había tenido otra operación de corazón recientemente, tal vez aún no se recuperaba del todo. Como lo sospechaba, así pasó, dijo la mujer mayor, sacudiendo la cabeza con tristeza. ¿Crees que dije que Diego no debía casarse tan pronto, y menos tener hijos, por nada? No sé si alguna vez estará listo para tal responsabilidad. Lo dudo mucho. Clara bajó la mirada. ¿Acaso su suegra había venido a reprocharle? Diego es inmaduro. Solo le interesan las fiestas y las juergas. Se casó contigo para probarme que ya es adulto e independiente. Y sospecho que quiso un hijo por la misma razón. Estábamos enamorados, y yo lo sé mejor, interrumpió Clara con firmeza. En ese momento, Marina, recién despertada, se acercó a su abuela.
Al verla, la pequeña sonrió y extendió sus manitas. Carmen Dolores también sonrió, como si no fuera la fría condesa. Tomó a la niña en brazos y comenzó a acariciarle el pelo. Vine por esto, dijo con decisión. Tú y Marina claramente necesitan ayuda. Estoy en lo cierto. Clara asintió, no tenía sentido negarlo. No podía sola. Sé que no puedes contar con tus padres. Diego me contó tu historia. Es triste, no diré más. Pero yo también fui la sobrante en mi propia familia, así que entiendo de qué hablo. Aunque te sorprenda, también tuve una madrastra y 2 hermanas adoptivas, sus hijas, como en el cuento de Cenicienta. Y también, como tú, me quedé sola con un hijo en brazos. La diferencia es que yo ya tenía un puesto directivo en mi región, ganaba mucho más. Pero aún así, mira cuánto tenemos en común. Clara miraba a su suegra como si la viera por primera vez. No sabía nada de ella. En resumen, continuó Carmen Dolores, tú y Marina se mudan conmigo por ahora, hasta que te pongas de pie. Clara se quedó atónita. Su suegra, que siempre había mantenido las distancias, con quien apenas hablaba, ahora ofrecía ayuda, ¿y qué ayuda? Clara se había devanado los sesos pensando cómo pagar el alquiler para no quedar en la calle con su hija. Esto era un regalo del destino. Así comenzó una nueva etapa en la vida de Clara en casa de Carmen Dolores. Se sentía cómoda y tranquila. No se volvieron cercanas, pero al menos eran vecinas agradables. A Clara y Marina les asignaron la habitación más grande y luminosa. Carmen Dolores llevaba a su nieta a pasear, dando a Clara tiempo para descansar o hacer sus cosas. Aunque la salud de la mujer empeoraba y a menudo debía internarse, Clara y Marina la visitaban. Diego estaba equivocado. Su madre no era emotiva ni habladora, pero sí confiable y decente, lo que era mucho más importante. Sin embargo, había un problema: el dinero escaseaba catastróficamente. Las fotos de Diego en redes sociales mostraban una vida lujosa, pero no estaba empleado formalmente, ya que había renunciado a su trabajo. Así, Clara recibía una pensión alimenticia fija, una suma ínfima que no alcanzaba ni para pan y leche. Mientras tanto, Diego conducía autos caros, vestía ropa de marca y visitaba los resorts más famosos del mundo. Carmen Dolores sentía desagrado por el comportamiento de su hijo, Clara lo notaba. ¿Qué se le va a hacer? Genes, decía a veces, encogiéndose de hombros. Su padre era igual, vivía sin responsabilidades, no se interesaba por Diego, desapareció en cuanto supo de mi embarazo. No sé cuántos Diegos más dejó por el país. No contaba con él, sabía quién era. La pensión de Carmen Dolores se gastaba en su tratamiento, y la ayuda que Clara recibía por Marina no era suficiente para mantenerse a flote. Clara pensó en buscar un trabajo extra, pero ¿quién la contrataría con una niña pequeña? Marina aún no podía ir al jardín de infantes. La solución vino de una vecina de Carmen Dolores, que conocía su situación. Mi nieta empezó primer grado este año, contó mientras paseaban. El problema era quién la recogería y acompañaría. Mi hijo y su esposa trabajan, nosotros vivimos lejos. Buscamos una niñera y encontramos a una joven en licencia de maternidad. Ahora cuida a nuestra Alicia por un buen dinero. Mis hijos están felices de pagarle, es una mujer buena y confiable. No es fácil encontrar una buena niñera. Tú podrías hacer lo mismo. Claro que podría, exclamó Clara, sorprendida de no haberlo pensado antes. Oye, cuando hagas tu currículum y publiques el anuncio, asegúrate de mencionar que tienes formación pedagógica, eso es una gran ventaja. Esa misma noche, Clara publicó anuncios en varias plataformas. Los teléfonos comenzaron a sonar. Clara pensó que sería fácil encontrar trabajo, pero no fue tan sencillo. A veces las condiciones no le convenían, otras veces algo no le gustaba al empleador. Por ejemplo, no todos querían contratar a una niñera que viniera con su propia hija, y Clara no tenía otra opción. Un día, sonó un número desconocido. Sin muchas esperanzas, Clara contestó. Buenos días, dijo una voz femenina. Era sobre el anuncio de niñera. La conversación fue larga y detallada. Buscaban una niñera para un niño de 4 años, Mateo, un niño especial. No tenía un diagnóstico específico, pero se volvió muy reservado tras el fallecimiento de su madre, cuando tenía 1 año y medio. Aunque era pequeño, pareció sentirlo y entenderlo.
De ser un niño alegre y abierto, se convirtió en un pequeño indiferente y sin emociones. Los mejores neurólogos y profesores trabajaron con Mateo, pero nada cambiaba. Solo se relacionaba con un círculo reducido. Su padre, una asistenta del hogar, Elena Ignacia, que lo trataba como a un nieto, y nadie más. Buscamos a alguien que pueda conectar con el niño, explicaba Elena Ignacia. Muchas niñeras intentaron acercarse a Mateo, pero él las rechazaba, no quiere interactuar. Necesita salir, socializar, la escuela está cerca. Estamos desesperados. Me encantaría conocer a Mateo, respondió Clara. Le intrigaba, era como un desafío, una tarea compleja que quería resolver. Solo que no estoy sola, tengo una hija de 1 año. Eso no es problema, aseguró Elena Ignacia. Si eres adecuada, no importa. Y así, Clara estaba en el porche de una enorme mansión, como si fuera otro mundo, un jardín bien cuidado, caminos de grava, una pequeña fuente frente a la entrada. Todo era tranquilo. Clara incluso se sintió un poco intimidada. Elena Ignacia abrió la puerta, sonrió al ver a la pequeña en brazos de la posible niñera. «¡Qué niña tan linda!», dijo, invitándolas a pasar. «Esperamos que te quedes con nosotros». En la espaciosa sala, en un sofá cómodo, estaba sentado un niño pequeño, delgado, con cabello claro y ojos oscuros, inteligentes pero tristes. «Este es Mateo», dijo Elena Ignacia, acariciándole la cabeza. «Saluda». El niño miró a Clara y ella le sonrió sinceramente, sintiendo una punzada de compasión. De repente, Mateo se bajó del sofá, se acercó y tocó la mano regordeta de Marina. La pequeña respondió con un gorjeo, y Mateo sonrió. Parecía algo insignificante, pero Elena Ignacia se llevó la mano al pecho, abrumada por la emoción. «Es un milagro. No recuerdo la última vez que sonrió a alguien. A su padre, a veces, pero a ti, probablemente eres la indicada». Así, Clara se convirtió en la niñera de Mateo. Carmen Dolores se alegró de que su nuera encontrara trabajo. «Bien hecho, Clara, ahora no te perderás, incluso si me pasa algo», decía. Clara no quería ni pensar en que algo le ocurriera a la madre de Diego. Aunque no había calidez entre ellas, Carmen Dolores, Clara y Marina eran como un equipo, enfrentando el mundo juntas. Además, solo su suegra le había tendido una mano en un momento difícil, y Clara no podía olvidarlo. Llevaba a Marina consigo al trabajo, y Mateo esperaba a su niñera con entusiasmo. Clara conocía muchos juegos divertidos y, lo más importante, quería a Mateo. Las otras niñeras eran frías, con sonrisas fingidas, y Mateo las no aceptaba. Pero con Clara era diferente. Cuidaba de Marina con ternura, jugaba con ella al balón, y la pequeña reía. Clara y Mateo se miraban sonriendo. Las niñeras anteriores, algunas con formación en psicología, no lograron conectar con Mateo, quien las ignoraba. Pero con Clara, paseaba todo el día en el parque, jugaba, aprendía a leer y escribir, sin que ella tuviera que esforzarse mucho. Tal vez Marina ayudaba. Mateo se comportaba con ella como un hermano mayor cariñoso. Era tierno y divertido. Elena Ignacia no podía estar más contenta con su pequeño favorito y también se encariñó con Marina, regalándole pequeños detalles y llamándola mi niña querida. Pronto, los 4 eran casi como una familia, con relaciones cálidas y amables. Por mucho tiempo, Clara no vio al dueño de la casa, el padre de Mateo. Era dueño de una cadena de concesionarios de autos y pasaba casi todo el tiempo en la oficina principal. Regresaba tarde, cuando Clara y Marina ya se habían ido. Pero un día, al llegar como siempre a casa de Mateo, Clara vio a Andrés Vicente. Por alguna razón, lo imaginaba diferente, robusto, alto, serio, con una mirada severa y el ceño fruncido. Pero ante ella estaba un hombre joven, delgado, de ojos azules, sonriente, que no inspiraba temor ni nerviosismo. «Buenos días», saludó. «Eres tú quien ha obrado un milagro con mi hijo». Mateo ahora habla con la gente, sonríe, conversa mucho y ha aprendido tanto. Hace tiempo quería agradecértelo. Clara sonrió en respuesta. Las palabras de este hombre le resultaron agradables, y se alegraba mucho por Mateo. Clara salió silenciosamente del dormitorio de su hija menor, Mariana, la hija que tuvo con Andrés. Los ya crecidos Marina y Mateo aún estaban despiertos. Andrés, entre sus hijos y Marina,
los quería a todos por igual, esforzándose por darles atención a pesar de su apretada agenda laboral. Todo sucedió rápido entonces. Clara y Andrés se conocieron, hablaron y de inmediato sintieron que estaban hechos el uno para el otro, como en un cuento de hadas. A pesar de la diferencia de edad, posición económica y vidas completamente distintas, ambos sintieron una conexión profunda desde el primer momento. Era indescriptible. Al principio, Clara intentó mantenerse distante, consciente de cómo podría verse, una mujer con pocos recursos con una hija intentando atrapar a un hombre rico. No quería que nadie, especialmente Andrés, pensara eso de ella. Pero él logró que Clara superara esa barrera, y los prejuicios dejaron de importar. Lo importante era Andrés, Mateo, Marina y sus sentimientos. Carmen Dolores se alegró sinceramente por su nuera. Su salud empeoraba, y temía que Clara y Marina quedaran solas. Ahora, con un hombre confiable a su lado, su corazón estaba en paz. Andrés también ayudó a Carmen Dolores, enviándola a una clínica costosa donde le ajustaron un tratamiento que le aseguraba muchos años de vida, al menos suficientes para ver a sus nietos casarse. Clara estaba muy agradecida a su esposo por esto. Carmen Dolores visitaba a menudo a los jóvenes, o Clara iba con los niños a su casa. La mujer mayor parecía florecer junto a los pequeños, conversando largo rato con el reflexivo Mateo o jugando con muñecas con Marina, algo que nunca le aburría. Luego nació Mariana, trayendo aún más felicidad a la familia. Mateo, ya un hermano mayor experimentado, se convirtió en el mejor ayudante. Diego vivía su vida, brillante y hermosa, publicando fotos pintorescas en redes sociales y cambiando estados uno tras otro. Hace poco, llamó a Clara. No sabía nada de los cambios en su vida. Cuando hablaba con su madre, ella lo regañaba por dejar a su familia, y al final Diego dejó de llamarla. ¿A quién le gusta escuchar esas cosas? Pero de repente apareció, dijo que quería reunirse, hablar, saber cómo estaba su hija, a quien, por cierto, había enviado pequeñas sumas de manutención todos estos años. Clara sonreía escuchando a su exesposo. Conocía bien a Diego y entendía lo que quería. Le gustaba presumir y causar impacto. Seguramente esperaba encontrar a su exesposa con pocos recursos con una hija, mientras él llegaba, todo exitoso y atractivo, buscando una nueva dosis de asombro y admiración. La reunión, pactada para la mañana siguiente, sería interesante. Diego y Clara acordaron encontrarse en un café, el mismo donde solían desayunar cuando pensaban que estaban hechos el uno para el otro. Clara se retrasó un poco a propósito. Mientras aparcaba, vio a Diego a través de la pared de cristal del café, sentado con aire elegante. No había perdido su gusto por la apariencia. Diego miró el auto de Clara, sin poder distinguir al conductor, solo admirando los autos bonitos. Entonces Clara abrió la puerta y salió con elegancia. La cara de sorpresa de Diego le dio un enorme placer. Hablaron, pero Marina no le interesaba a Diego, como quedó claro. No tenía muchas ganas de ver a su hija, lo cual era mejor. Además, la niña ya tenía un padre, un verdadero padre, alguien que la crió. Diego se desanimó al conocer la historia de Clara. Claramente había imaginado el encuentro de otra manera, y no logró causar el impacto deseado. En toda esta historia, Diego no quedó muy bien parado. Clara salió del café con el corazón ligero y una sonrisa en los labios. En casa le esperaban sus hijos y su amado esposo, que hoy se había tomado el día libre para pasar con la familia. Tenían planeado visitar un parque acuático y luego ir a ver a Carmen Dolores, quien había prometido hacer crepes. Mateo y Marina los adoraban.